¿no? Porque a veces hay despedidas que son no menos importantes, pero despedidas que solamente de personas, amigos, familiares o seres amados que se tienen que retirar a otro punto de la ciudad o a otra ciudad por razones de trabajo y diferentes, cosas diversas. Y eso sí nos entristece, pero relativamente están cerca, ¿no? O si no están muy cerca, sabemos que podemos hacer un viaje en autobús o los más poderosos en avión, ¿verdad? Ya no es tan caro el avión, ¿verdad, hermano? Ya ahora se puede viajar, ya sé que ahora se puede viajar. A veces sale hasta más barato viajar en avión que viajar en autobús, ¿no? Así que, pero a lo que quiero referirme es que hay otro tipo de despedidas que sí es más dolorosa, es más difícil, ¿verdad? Y como decía mi esposa, en algunas cosas es algo que tal vez vamos a tener que sobrellevar todo el tiempo que el Señor nos tenga en este cuerpo y en este mundo, ¿verdad? Y algunos de ustedes lo entenderán por obvias razones, ¿no? Porque hemos tenido que despedirnos de un ser amado. Bueno, y obviamente eso es diferente, ¿verdad? Yo creo que en estos años, por la gracia del Señor, creo que la Iglesia Bautista Fe, creo que hemos sido una iglesia en la que el Señor por alguna razón nos ha permitido recibir personas, no grandes multitudes de personas, pero personas, a veces familias completas, a veces matrimonios, a veces jóvenes, ¿verdad? Y algunos de ellos han estado poco tiempo. Algunos han estado tal vez solo un servicio, algunos han estado varios domingos o varios servicios, algunas otras personas han estado más tiempo, meses, y yo puedo recordar algunas familias que estuvieron más de 5 años. Por ejemplo, el hermano Ramiro y su esposa, que viven aquí en Querétaro, yo los conocimos hace años, y ellos estuvieron cerca de 10 años en esta iglesia. Obviamente, yo no los llevé a los pies de Cristo, sí los discipulamos, les dimos el discipulado al hermano Ramiro, a su esposa, la hermana Angélica, y bauticé a su primera hija, Blanquita, y también bauticé a Salomón, que es su primer hijo varón, que ahorita ya Blanquita supe que se casó, ya no vive con sus papás, y Salomón ha de tener ahorita, yo creo que arriba de 18 años tal vez de edad, ya no los he visto. Pero a lo que voy es, creo que la iglesia Bautista Fe, creo que hemos sido una iglesia de paso en el sentido de que creo que Dios ha traído a personas, pero no para que se queden mucho tiempo. Y desconozco las razones de algunos de personas, ¿verdad? O matrimonios o familias, desconozco la razón, pero lo más importante para mí es que Dios sabe por qué. Dios sí sabe por qué. Esas personas solamente estuvieron un poco de tiempo y se retiraron. Dios es el que realmente sabe la razón. Yo espero que la Iglesia Bautista Fe, hermanos, seamos una iglesia de bendición a las personas. Porque si decimos que predicamos la palabra de Dios y que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que debemos hacer la Iglesia Bautista Fe es ser bendición a las personas. Porque no te parece que es una incongruencia o está fuera de las enseñanzas de la palabra de Dios. Si decimos que la Iglesia Bautista Fe somos una iglesia que creemos en la Biblia, que creemos en la palabra de Dios, que conocemos al Dios verdadero por la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos por la Biblia que hay un solo Dios, ¿verdad? Verdadero, muchos dioses falsos, pero solo un Dios verdadero. Y también sabemos por la Biblia, por la palabra de Dios, ¿no? Y hemos proclamado ese mensaje de salvación por muchos años a muchas personas. Les hemos compartido que solo hay un camino al cielo. Solo hay un camino al cielo. Porque eso enseña la Biblia. Solo hay un camino al cielo.
Y ese camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo lo declaró cuando los discípulos le preguntaron: Señor, muéstranos el camino. Tú dices que te vas a ir, queremos irnos contigo, muéstranos el camino, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús les declara a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino declara de manera universal: yo soy el camino. Y no solamente eso, la verdad y la vida. Y dice la palabra de Dios: y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Pero también la Biblia nos enseña, nos muestra que si decimos ser una iglesia verdadera, tenemos que predicar la verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y la iglesia del Dios viviente, dice la palabra de Dios, es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y podríamos traer aquí, yo creo que sí podemos llenar este lugar, hermanos. Hacemos una kermés y llenamos este lugar. ¿Qué les parece? ¿No te parece? Es más, traemos un artista, aunque ya esté retirado, a ver cómo le hacemos, y se llena aquí. Lo llenamos. Sí se llena este lugar, hermano. Es más, puedo decirte, no con vergüenza, puedo decirte que este lugar en varias ocasiones yo lo vi lleno. Lleno de personas hasta allá. Lleno de personas. Yo no era el predicador, yo no era el encargado. Lo llegué a ver, este terreno, cuando se compró y se empezó a construir, lo llegué a ver varias veces lleno. Y yo me imagino que el gozo del hermano que era el encargado, el gozo de ver que la gente estaba hasta allá, ¿no? Pocas veces tal vez, pero se ha llenado este lugar. ¿Sabes? Cuando mi papá partió la presencia del Señor, aquí trajimos su cuerpo. Aquí estuvo el cuerpo de mi papá, ¿no? Y el lugar estaba lleno hasta allá. Es más, había gente allá afuera, porque vinieron familiares de nosotros de Monterrey, de Saltillo, Coahuila, porque de allá somos, o mi papá de allá era. Y estuvo lleno este lugar, ¿no? Pero el punto es, hermano, que no se trata de llenar un lugar. Creo que el punto es que si decimos ser una iglesia verdadera, debemos predicar la palabra de Dios. Debemos de creer lo que la Biblia dice. Y debemos proclamar el mensaje que Dios quiere que proclamemos. ¿A quién? A las personas que sean. No. Sea uno o fueran cientos. El Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, no de los predicadores, el príncipe de los pastores, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que en una ocasión Él, en su ministerio, hizo un recorrido en los viajes que hacía, recorriendo aldeas, recorriendo las ciudades para proclamar el mensaje de salvación. Él mismo, como el evangelio viviente, ¿no? Y dice la Biblia que en una ocasión fue a un lugar, ¿sabes por cuántas personas fue a predicarles? A una persona. Por una persona hizo el viaje. Y era un viaje largo, muy largo, porque recuerda que el Señor Jesucristo no tenía un carro, literalmente para trasladarse, no tenía una carreta, no tenía un caballo. La gente que tenía una carreta, un caballo, era gente adinerada o poderosa en ese tiempo. Y el Señor Jesús no tenía. Lo que tenían algunos de ellos eran las barcas, como los pescadores, que podían trasladarse de una barca para ir a otro lugar y evitar tener que irse caminando y hacer viajes largos. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús en esa ocasión hizo un largo viaje. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por una sola persona. Y la Biblia nos lo describe. Y ese hombre estaba endemoniado. Tenía más de una legión, 2 legiones de demonios que habitaban en su cuerpo. Y solo Jesús fue por él, solo por él. Y después de liberarlo de los demonios, ¿no? Se retiró. No entró a Gadara. Él no entró a Gadara, ni a esas ciudades que estaban obviamente cercanas. No entró. De ahí se regresó. Y solamente fue por una persona. David
David se llamaba un hombre, Wilkerson. Este hombre en una ocasión fue a Nueva York a fines de 1950, el año de 1950. David fue un predicador rural. Algunos lo catalogaron como ingenuo, pero fue con el propósito de trabajar, porque el Señor le mostró a él, especialmente le mostró a él, que su trabajo iba a ser con los drogadictos y delincuentes de bajos fondos o de bajos recursos en aquella época. Llegó con la ayuda de Dios a crear una organización cristiana que hoy existe en diferentes partes del mundo para ayudar a delincuentes, a drogadictos y jóvenes perturbados. Y hay diferentes filiales en partes del mundo de esta organización. Fue reconocido como un orador y con una autoridad para ayudar a jóvenes atrapados por las drogas, la delincuencia y especialmente jóvenes de bajos recursos. Aconteció un día de verano de 1968, yo tenía 2 años, yo nací en el año 66, yo tenía 2 años, cuando 4 años después de que él publicó un libro que se llamó y que sigue estando vigente en el mundo, que se llama La Cruz y el Puñal. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Bueno, fueron varios libros que él editó. Y dice él que en ese momento él iba en una calle en la ciudad de Nueva York, iba en una avenida caminando porque tenía una cita importante. Y de repente dice que iba caminando en esa avenida y de repente un hombre de nacionalidad china se interpuso en el camino de él. Y él dice, no lo vi venir. De momento ya estaba enfrente de mí. De cualquiera que haya sido la forma, ahí estaba en el camino. Traté de pasar por un lado y me bloqueó. Traté de pasar por la izquierda y me bloqueó. Me volvió a detener. Pero él se movía de un lado a otro en la misma dirección. Finalmente me detuve, dice él, me detuve. Era un día caluroso y húmedo y yo estaba impaciente y le dije, con su permiso. Traté de abrirme paso, pero me detuvo una vez más. Dijo el hombre, usted es David Wilkerson. Dijo el hombre, era una afirmación, no una pregunta. Y me miró con ojos serenos y con una expresión de paz. Y dijo, soy un varón de Dios. Vivo en Hong Kong. Dios me ha enviado para hablarle a usted. Mi mensaje es muy sencillo. Y el mensaje era el siguiente. Usted está dependiendo demasiado de David Wilkerson. Y no depende de Dios. Ha perdido su sencillez. A veces Dios levanta voces o envía personas porque nos quiere dar un mensaje, quiere que lo escuchemos. Profetas enviados con la palabra de Dios o con una palabra de Dios. Y recordó él una frase después de pensar él, si este chino supiera quién soy yo. Él tenía que dar una conferencia a 6,000 jóvenes que lo estaban esperando para hablarles el mensaje de salvación y cómo salir de las adicciones. Si este chino supiera que no solamente 6,000 aquí en Nueva York,
sino también en Canadá y en diferentes partes del mundo. Tengo que dar conferencias a 10,000 personas o hasta 12,000 personas, ¿no? Y él ya era un hombre popular. Los medios de comunicación ya lo conocían, ya había salido en la televisión. Inclusive había personas que estaban interesados en realizar una película por todo lo que él estaba haciendo. David Wilkerson. Dios a veces se manifiesta de forma misteriosa. Cuando él le platicó a su esposa el encuentro con este hombre chino, le dijo a su esposa creyendo que él tenía la razón, y para sorpresa de él, su esposa le dijo, tal vez es verdad lo que ese hombre te dijo. Estás dependiendo mucho de ti y no de Dios. No. Has perdido. Has dejado de ser sencillo. Has dejado de confiar en Dios y estás confiando más en ti. Por días, estos pensamientos le perturbaron, pensando en que tal vez Dios tenía la razón y que Dios se había enviado a ese hombre que hizo un viaje desde Hong Kong solamente para decirle esas palabras. Recordó, y quiero compartirte 2 cosas que él recordó de lo que Dios estaba tratando de mostrarle en su vida. Y creo que es algo que se aplica perfectamente para nosotros en este tiempo. Recordó, perdió en una ocasión, en una conferencia, por descuido, perdió su Biblia, pero por la noche un joven la encontró y el joven al revisar la Biblia se dio cuenta que esa Biblia pues tenía dueño, y a saber quién era el dueño, fue y le entregó su Biblia. Y este joven le dijo, después de entregarle la Biblia a David, le dijo que había leído algunas de unas frases que él había puesto en ciertas citas bíblicas, algunas frases, y este joven le dijo, a mí me parece que usted está perturbado y que su alma está extraviada. Y le entregó su Biblia. Una de las citas bíblicas, revisó él su Biblia y encontró en Génesis capítulo 6, versículo 6, la siguiente frase: Dios se entristece. Dios se arrepiente. Pero también encontró una frase que él había escrito: Dios se regocija. Y eso le hizo recordar algunas cosas. ¿Por qué Dios se entristece? ¿Por qué dice la Biblia en Génesis 6, capítulo 6, versículo 6? ¿Por qué dice la palabra de Dios que Dios se entristeció? Es más, no dice solamente que se entristeció, que le dolió en su corazón. Algo que Dios había decidido, alguna determinación que Dios había llevado a cabo, y la Biblia dice que Dios se entristeció, le dolió en su corazón. Dios no se gozó, no sintió alegría, no se sintió bien. Dios, el creador del cielo, de la tierra, el perfecto, el santo, dice la palabra de Dios que Él se entristeció y le dolió en su corazón. ¿Sabes a qué se refiere? Sí, lo sabes a qué se refiere. Cuando tuvo que destruir aquel mundo perverso, a toda esa gente maligna y perversa que se había desviado de los propósitos de Dios. Y tuvo que destruirlos. Tuvo que acabar con ellos a través del diluvio. Dios se entristece. Dios no se alegra.
por la maldad. Dios no se alegra por el crimen, la maldad, la delincuencia. Dios no se alegra cuando las personas o lo merecen o no lo merecen, están sufriendo. Las madres, los padres están sufriendo por situaciones que escapan de su control. Tal vez de algunos escapan de su control, o tal vez otros sí tenían el control, pero no tuvieron en cuenta, y de todos modos llegó a sus vidas aquello que les está doliendo en su corazón. Y déjame decirte que Dios entristece, dice la Biblia, y le duele en su corazón. A Dios le duele en su corazón, porque la misma Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios está dando oportunidad. ¿No lo ves, hermano? ¿No lo ves? Dios está dando oportunidad al criminal, al delincuente, al secuestrador. Y no lo vas a esa gente perversa y maligna, sino a los moralistas, las personas que dicen: yo no hago nada malo, yo no le hago nada mal a nadie. Pero su camino de esas personas va en contra de Dios. Aunque esas personas creen que no hacen nada malo. No le hacen daño a nadie. Yo me dedico a trabajar. Yo me dedico a lo mío. No me meto con nadie. Sí, probablemente. Pero Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere perdonar todos tus pecados. Y Dios quiere que estés con Él, que estemos con Él por una eternidad. Dios no quiere que nadie perezca. El infierno no fue creado para el ser humano. La Biblia dice que el infierno es el lugar de tormento que existe, que no es un mito. Jesucristo predicó más del infierno que del cielo. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, porque ese lugar de tormento eterno, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Eso dice la Biblia. Pero todo aquel, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después dice la palabra de Dios: pero el que no creyere será condenado. Y en San Juan capítulo 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Las personas, toda persona que rechace el Evangelio irá a ese lugar de tormento, dice la Biblia. Irá por una eternidad. Y podrán decir: pero solamente rechazaron el Evangelio. Solamente por eso, dice la Biblia, por haber rechazado la oferta de Dios, el regalo de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Dios se entristece. Hermano, ¿sabes que Dios se entristece cuando sus hijos fallamos? Cuando tú y yo fallamos, Él se entristece. Le duele en su corazón. No es igual. El ejemplo que te voy a dar no es igual. Para los que tenemos hijos, hermana, ¿usted se alegra cuando a sus hijos les va mal? ¿Quiere que le vaya mal a sus hijos? ¿Quieres que le vaya mal a tu hija? No es igual, porque no somos iguales. Dios es perfecto y aún así la Biblia dice: le duele en su corazón. Dios no quiere castigar, no quiere lastimar a nadie, no quiere enviar a nadie a la condenación eterna. Es cada persona la decisión que tomen por servir o no a Cristo, creer o no creer en Cristo. Dios se entristece. Si estás allí en Génesis, por favor, ve conmigo a Génesis capítulo 18. Por favor. Génesis capítulo 18. Y si estás ahí, por favor, sígueme con tu vista. Solamente con tu vista voy a darle lectura solamente a un versículo, no a todo el pasaje, todo el contexto, porque no es necesario. Y escucha lo que dice, por favor, hermano, escucha lo que dice Génesis. Bueno, lo vas a ver con tu vista, lo puedes ver si lo tienes. Génesis capítulo 18 y dice el versículo número 15. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído.
Sara se rió de Dios. Se rió. Se burló de Dios. Cuando escuchó la noticia de que iba a tener un hijo, a lo mejor tenía razón de reírse, ¿sabes? Porque ¿sabes cuántos años tenía Sara cuando recibió la noticia? 90 años. No tenía 20, ni 30, ni 40, ni 50. Tenía 90 años. Cuando llega el ángel y le dice a Abraham, Sara va a tener un hijo. Y Sara escuchó al ángel. ¿Y qué dice? Que se rió. Se burló de Dios. De lo que Dios le había dicho. No a ella directamente, a su marido que era Abraham. Pues estaba más complicado porque ella tenía 90 años. ¿Y Abraham cuántos tenía? Tenía 100 años de edad. Hermano, aquí hay algo muy importante que debemos de tener cuidado. Dios demanda o pide que respetemos sus promesas. Te lo voy a decir una vez más. Dios demanda o espera que seamos respetuosos y cuidadosos de sus promesas. No sea que nos pase como a Sara. Ella se rió. No cantamos ese hermoso himno, todas las promesas del Señor Jesús. Sí te lo sabes, ¿verdad? Yo me lo sé de memoria. No estoy presumiendo, porque lo aprendí hace 30 años. Me lo sé de memoria. Pero eso no quiere decir lo que quiere decir la palabra de Dios. No. Cuando nos burlamos de sus promesas, cuando tenemos en poco lo que Él dice, cuando ignoramos o tratamos de ignorar lo que Él quiere que hagamos, cuando tratamos de hacerlo a nuestra manera. ¿Recuerdas a David? A David Wilkerson, ¿recuerdas? Sí, estaba creyendo, haciendo grandes cosas para Dios en la televisión, en los periódicos. Era un hombre, ya era un hombre reconocido por muchas personas. ¿Sí lo recuerdas a él? Y Dios tuvo que mandar a un profeta para decirle, no estás confiando, ya no estás confiando en Dios, estás dependiendo de ti, no de Dios. ¿Y sabes por qué le dijo eso? Porque David Wilkerson, quería hacer, ¿no?, un lugar de refugio para niños con necesidad, olvidados, niños en aquella época, y tenía en su mente y en su corazón un proyecto que involucraba millones de dólares, ¿no? Y lo quería hacer para Dios, según él. Y Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer. ¿Recuerdas cuando dice la Biblia que el rey David, quería construir el templo, le quería construir el templo a Dios? Y tenía todo. David no solamente tenía la idea, no tenía todo, tenía el dinero, tenía los trabajadores, tenía todos los recursos. Es más, tenía los mismos planos. David tenía los planos del templo y él quería hacerlo. Y Dios le dijo, tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. Has derramado mucha sangre. Tú no lo vas a hacer. ¿Lo va a hacer tu hijo? Y lo hizo su hijo Salomón, uno de sus hijos, porque tuvo más hijos, ¿no? Hermano, ¿qué pretendes o qué pretendemos hacer por Dios? ¿O qué estamos pretendiendo hacer por la obra de Dios? ¿O qué en ocasiones no lo sé, qué hay en tu mente y tu corazón? Dios sí lo sabe, qué hay en mi mente y en mi corazón y en el tuyo también, pero ¿qué estamos pretendiendo hacer, hermano? ¿Qué estamos pretendiendo hacer? ¿Algo que nosotros queremos hacer por Dios, pero que Él no quiere que lo hagamos? Porque Él tiene otros planes con nosotros, diferentes. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice
Dios a través del profeta Isaías dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis caminos no son como tus caminos. No. Dios demanda o pide que respetemos sus promesas, lo que Él ha prometido, lo que Él quiere que hagamos, lo que Él nos muestra en su bendita palabra, que está de acuerdo a su voluntad. No. Hay una frase, no sé si es la correcta, que viene ahorita a mi mente. El mundo está lleno de buenas intenciones. ¿Sí lo recuerdas esa frase? Y yo no diría nada más el mundo. Yo creo que muchas iglesias cristianas o bíblicas o algunas, o cristianos, tienen buenas intenciones, probablemente. Pero el punto es, ¿eso lo pide Dios? ¿Eso lo quiere Dios? ¿O es algo que solamente nace de mi corazón, creyendo que es lo mejor para Él? Cuidado. Cuidado, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado. La promesa, así le puso una anotación David Wiggerson a un pasaje bíblico, y él lo describe de la siguiente manera: la promesa más importante en todos los idiomas que hay en el mundo es, y la Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículo número 21, capítulo 39, versículo número 21, dice la palabra de Dios: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo voy a repetir una vez más. Dice la palabra de Dios, versículo 21, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová, Dios, estaba con él. Y si vemos la historia de este joven, fue una historia, tú y yo conocemos la historia porque aquí está plasmada, ¿verdad? Porque aquí a lo mejor la has leído una o la hemos leído varias veces. ¿Sabes quién fue José? A este joven que se menciona, ¿sabes quién fue José? ¿Sí lo sabes? ¿Sí sabes qué clase de hermanos tenía? ¿Verdad que sus hermanos lo querían un montón? ¿Verdad que sus hermanos lo protegían, lo cuidaban y siempre procuraban que ni se raspara y no le daban todo? ¿Verdad que sus hermanos eran, diríamos en nuestro tiempo, eran bien buena onda con él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es cierto? ¿Sí lo cuidaban? Ay, ¿qué me dices de su papá? Su papá era como nosotros, ¿verdad? Era como yo. Bueno, lo voy a decir como yo. Voy a decir como mi santa madre, pero no. Yo a mis hijos los quiero igual. Igual quiero a mis hijos. ¿Así era su papá de él? ¿Sí los quería igual? ¿No has leído? ¿No lo has leído? Ahí está, hermano. Ahí está. ¿Sabes qué hacía su papá? ¿Qué hizo? Le hizo una túnica de colores solo a él. Y a los demás no. Nada más a él. Una túnica de colores. ¿No? Y de por sí, los hermanos no lo toleraban. ¿No? Y le hace una túnica de colores a su chiquito. ¿Verdad? Perdón, iba a decir a Frida, ¿verdad? Frida no es mi hija, ¿verdad? Pero quiero lo mejor para ella. Y en vez de ayudar a su hijito, parece que provocó más la ira de sus demás hijos. ¿No? Porque cuando vieron que ese jovencito sí era el más joven de todos, cuando lo vieron que traía su túnica de colores y supieron que su padre le había hecho esa túnica,
tomaron más. No, pues le echó más leña al fuego, ¿no, hermano Alfredo? Ah, qué hermano ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita me voy a acordar, ¿no? Jacob. Qué padre, ¿verdad? ¿No? Y no solo eso. Sus hermanos dijeron, su papá, preocupado por sus demás hermanos, lo mandó y les dijo, ve a ver dónde están tus hermanos, qué ha pasado, esto y lo otro, va. Y cuando lo ven sus hermanos, ya tenían ese plan, ¿verdad? Al parecer ya tenían el plan. Ahí viene José, ¿no? Vamos a matarlo de una vez. Uno de ellos dijo, de una vez vamos a darle cuello, ¿verdad? Como el chino de Loma, vamos a darle cuello de una vez. Y otro dijo, no, mejor vamos a sacarle provecho, ¿no? En vez de matarlo, mejor vamos a venderlo, ¿no? Y bueno, el relato bíblico nos dice que no lo mataron. Lo echaron en una cisterna, pensando que esa cisterna tenía agua y que se iba a ahogar, pero no tenía agua. Obviamente no se ahogó. Y ahí se sentaron los hermanos a esperar o que le picara un alacrán, una víbora o algo. Si hubiera pasado un león, pues se lo echan ahí a ver si tenía hambre el león, ¿verdad? Pero iba pasando unos mercaderes, ¿no? Y entonces uno de ellos se le prendió el foco y dijo, pues vamos a sacar provecho, vamos a venderlo, ¿no? A los mercaderes y sacamos provecho, ¿verdad? Y entonces la historia dice que lo vendieron sus hermanos. Pero le quitaron la túnica de colores, porque tenían que decirle a su padre, tenían un plan perverso y maligno, como su corazón, de decirle a su padre, no, mira, encontramos la túnica de tu hijo. ¿Y sabes qué hicieron? Sí lo sabes. Esa túnica la llenaron de sangre, de un animalito de sangre, para que su padre pensara, ¿qué? ¿Qué pensó su padre cuando vio la túnica? ¿Qué pensó? No nada más lo pensó, lo dijo. Una mala fiera ha devorado a mi hijo. Y le lloró a su hijo. Y hizo duelo por su hijo. Y yo me pregunto, ¿sus demás hijos qué? ¿No les dolía en su corazón ver a su padre sabiendo que le habían dicho una mentira, sabiendo que todos, ese plan era un plan perverso de ellos? Pero déjame decirte, no era un plan perverso de ellos. Déjame decirte, ¿sabes qué? Era el plan de Dios. Era el plan de Dios. El plan de Dios. El método de Dios. Con lo que Dios tenía preparado. No solamente para salvar a esa familia, a su padre, sino el plan de Dios que iba a traer bendición a todo el pueblo hebreo en Egipto. Y sabes, en ese plan, ¿sabes quién estaba visualizado? Dios lo podía ver, porque Él lo podía ver. ¿Sabes quién iba a traer Dios a través de su pueblo? Estaba visualizado Moisés, el gran profeta de Dios. Era parte del plan de Dios, ¿no? Dios estaba con él. Te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, ¿Dios está contigo? ¿En verdad Dios está contigo? ¿Sí? Porque si Dios está contigo o conmigo, entonces tenemos que, hermanos, que revisar todo nuestro entorno. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Estamos siguiendo la dirección de Dios. Estamos siguiendo el plan de Dios. Estamos siguiendo las directrices que Dios pone en nuestra vida. Porque si Dios está conmigo, dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. En Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios está por nosotros, entonces deberíamos tener claro hacia dónde debemos dirigirnos, debemos tener claro las cosas que tenemos que hacer y sobre todo debemos tener claro que si Dios está conmigo, entonces la pregunta no es solamente Dios está conmigo, la pregunta sería también, ¿yo estoy con Él? Porque ¿recuerdas lo que dijo Jesús? El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. ¿No? ¿Qué me dices de tus planes? Bueno, no me digas a mí.
¿qué le dices a Dios de tus planes? No será que tenemos planes como David Wilkerson. Planes en los que parecen buenos, planes que tienen que ver con la demás gente, planes que tienen que ver con ayudar, etcétera, etcétera, con hacer grandes cosas, planes. Pero en esos planes, Dios le dijo, tú no lo vas a hacer. Yo no te he pedido eso. ¿Y tú crees que yo no lo puedo hacer con cualquier otra persona? Dios lo puede hacer con cualquier otra persona. Las cosas que Él quiere hacer. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver estas historias de la Biblia con nosotros? Pues tiene que ver mucho, hermanos. Tiene que ver todo realmente. La pregunta es lo que deberíamos de preguntar o debemos preguntarnos. ¿Estoy acaso luchando solo? ¿Estoy luchando solo y quiero hacer mi voluntad? Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Las cosas que yo quiero hacer, los planes que yo tengo, los planes que quiero llevar a cabo. ¿O acaso? No. El Señor quiere, bueno, no acaso, en realidad lo que Dios quiere es que dependamos de Él. Depender de Él en todo. Principio bíblico para todos nosotros, hermano. Un principio bíblico te voy a compartir. Yo no lo inventé, ahí está en la Biblia. Principio bíblico. Si queremos tomar decisiones correctas en todas las áreas de nuestra vida, todas. El principio bíblico es, primero, lo espiritual, no lo religioso. Una cosa son la cosa religiosa y otra cosa es lo espiritual. Primero las cosas espirituales. Después las cosas emocionales, lo emocional. Porque cuando nos dejamos llevar por la emoción, cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, cuando nos dejamos llevar por nuestro buen ánimo o esas etapas buenas que de repente llegan a nuestra vida, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces nos lleva a cometer muchos errores. Primero, lo espiritual. Después, lo emocional. Y al último, lo material. Búscalo en la Biblia. Búscalo. Está en toda la Biblia. Primero, lo espiritual. Después, lo emocional. Y por último, lo material. Así está en la Biblia. Y cualquier personaje que querramos ver en la Biblia, lo podemos ver este principio bíblico que ahí está. Que ahí está. Primero, espiritualmente estuvieron en armonía con Dios. Primero. Y eso trajo como consecuencia que el aspecto emocional fue controlado. Por eso dice la Biblia que andemos en el Espíritu. Porque alimentar el Espíritu es vida y paz. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia acerca de lo espiritual? El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si yo digo que el Espíritu Santo de Dios mora en mí, entonces ¿qué tengo en mí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo demás, el Señor prometió darlo por añadidura. Por eso el mandamiento de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, ese es un mandamiento. Dice el Señor Jesús, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y después, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando acomodamos, el acomodo es importante, hermano. Cuando acomodamos primero lo espiritual, no lo religioso, lo espiritual. Y se acomoda, se va a acomodar, se va a ajustar lo emocional. Entonces ya no vamos a ser cristianos emocionales, ya no vamos a ser cristianos de adrenalina, ya no vamos a ser cristianos cuando
nos sintamos bien, nos tomamos una coca y nos sentimos, bueno, algunos no pueden tomar coca ya, ¿verdad? Maru ya no puede tomar coca, ¿no? Está sufriendo con el asunto de la coca, pero así pasa, ¿no? Nos sentimos cuando establecemos o dejamos que ese orden, recuerda hermano, es el orden que Dios estableció. Aquí está en la Biblia. ¿Y sabes por qué fracasamos en muchas cosas? Porque alteramos ese orden. Y entonces decimos, primero voy a hacer este trabajo, ¿no? No, primero necesito. No. Y hacemos una mala inversión. Una mala inversión. Y entonces es obvio que no va a venir algo bueno en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos violando el orden de Dios. Estamos violando el mandamiento de Dios. Y no podemos esperar que venga algo bueno a nuestras vidas. Recuerda, la Biblia dice de José que en todo momento Dios estaba con José. En todo momento. Hasta cuando estaba en la cárcel, que fue llevado, Dios estaba con él. Y después cuando fue contratado por un Potifar, un hombre importante en ese tiempo, cuando fue contratado por Potifar, dice la palabra de Dios que Dios, todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. ¿Y sabes por qué lo bendecía? Porque Dios estaba con él y el corazón de José estaba con Dios. Había una armonía perfecta con los dos. No solamente José decía, no, pues Dios está conmigo y puedo lograrlo todo. No, había una perfecta armonía entre el corazón. ¿Recuerdas lo que dice Dios? Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. En Génesis dice la palabra de Dios que Dios en algún momento, Dios estaba buscando quién se pusiera a favor de cuando Dios decidió destruir unas ciudades malignas y perversas. Yo estuve buscando un varón entre el pueblo. ¿Quién se opusiera? ¿Quién dijera, Señor, no hagas esto? No, Señor, no hagas esto, como Moisés lo hizo cuando Dios le declaró a Moisés que iba a destruir al pueblo que había sacado de Egipto y que a cada momento se quejaban. Dios le dijo, quítate porque los voy a raer de sobre la faz de la tierra. Y voy a levantar un pueblo que me ame, que ande en mi palabra, en mis mandamientos. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor. ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir las otras naciones? ¿Qué van a decir de tu nombre? Van a decir que no pudiste y que tú fallaste. Pero dice la Biblia que cuando Dios estaba buscando, aunque lo sabía, estaba buscando quién iba a ser el segundo rey sobre Israel. No el primero, el segundo. Y la Biblia dice que Dios dijo, he hallado un joven. Creo que no dice joven, pero sí era joven, ¿verdad? He hallado a un joven, David. Dice que su corazón es como mi corazón. David tenía una armonía con el corazón de Dios. Amaba a Dios. Aunque era chaparrito, ¿verdad? Comparado con Goliat, pero amaba a Dios. Y la fuerza de David, ¿sabes qué? La fortaleza de David cuando mató al gigante Goliat y le cortó la cabeza con la misma espada de Goliat. Esa espada después la guardaron, la tenían ahí de recuerdo, ¿verdad? ¿Sabes que la fuerza de David no estaba en él? La fuerza y el valor de David estaba, ¿sabes dónde estaba? En Dios. Porque Dios estaba con él. No, hermanos, no permitamos que sigamos tratando de depender de nosotros mismos y no de Dios.
Y no pensemos que nuestros planes son mejores que los de Él. No pensemos. Definitivamente, los planes de Él son mejores. ¿Sabes por qué? Porque Él es perfecto. Y Él es hasta 3 veces santo. ¿Y tú y yo? ¿Acaso tú y yo somos mejores que Él? De ninguna manera. Así que, por favor, hermano, por favor, no permitamos que sigamos entristeciendo el corazón de Dios. Porque recuerda, Dios se entristece y a Dios le duele en su corazón. ¿Cuándo? Cuando tiene que ejecutar sus juicios. ¿Sabes que el juicio de Apocalipsis capítulo 21, el juicio del gran trono blanco, sabes que en ese juicio, lo único que va a mostrar Dios ya no va a ser su misericordia, ya no va a ser su gracia, y no es porque su gracia se haya acabado, no. En ese juicio de Apocalipsis capítulo 21, ¿sabes qué va a prevalecer en ese juicio? ¿Sabes Dios qué va a ejecutar? Su justicia, la justicia de Dios. Dios le va a recompensar a cada quien, simplemente a darle la retribución. ¿Hiciste lo malo? Recibes lo malo, ¿no? Aunque en ese juicio, ¿sabes qué? Aunque haya personas que digan, yo hice lo bueno, hice cosas buenas, Dios le va a mostrar, mira todo lo que hiciste, ¿no? Y probablemente, vaya a haber ahí muchas personas que tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal y no lo hicieron. Y van a lamentar el no haber aprovechado la oportunidad. ¿Por qué? Por no haberlo hecho. Por haber despreciado o desechado la oportunidad de el regalo de la vida eterna. La promesa más importante en todos los idiomas, según David Wilkerson, es Dios estaba con José. Hermano, hermana, ¿no quieres que Dios esté contigo? ¿No quieres que Dios? Yo sí quiero que Dios esté conmigo. Pero ahora sé que si yo quiero que Dios esté conmigo en todo tiempo, en todo momento, entonces yo, Noé Ramos, mi corazón debe estar en armonía con el corazón de mi Dios y con todo lo que mi Dios me muestra aquí en su palabra. Y ya no preguntarme, hermano, no te preguntes, no nos preguntemos. Cada vez que vamos a la Biblia, cada vez que vamos a la palabra de Dios, no nos preguntamos para quién es, a quién le debemos decir, a quién se le aplica. No, hermano, eso es lo que no debemos hacer. Lo que tenemos que hacer es, cada vez que vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, debemos preguntarnos y decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esto no lo estoy haciendo, lo voy a hacer. ¿Quieres que yo lo haga? Lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, no los demás. Yo. Y de esa manera, nuestro corazón podrá estar en armonía con el corazón de Dios. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5 en adelante, creo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Recuerdas la cita bíblica que el hermano nos compartió al principio? ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Sobre su palabra, ¿qué le dijo? Y la tendrás, y la pondrás en tu corazón, y en el corazón de tus hijos, y al acostarte y al levantarte, y en los dinteles de las casas, allí estará, siempre allí estará, la vas a enseñar. Y no solamente eso, y entonces yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir, porque Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que nos vaya mal, quiere bendecirnos, pero recuerda, la bendición de Jehová dice, Proverbios capítulo 10,
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Dios, que Dios, si Dios nos permite, no para nuestra gloria, si Dios nos permite que el día de mañana podamos decir, o la gente puede decir de esta iglesia, de la iglesia, no de mí, que puede decir la gente de la Iglesia Bautista Fe, puede decir, Dios está con ellos. Dios está con ellos. Dios está en tu hogar. Dios está en tu matrimonio. Que la gente pueda ver, Dios está con nuestros jóvenes. No importa que sean 2 o 3, no importa, eso no es importante. Que Dios esté con nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes aprendan la palabra de Dios y que nuestros jóvenes y tú y yo también no nos avergoncemos de decirle a la gente, de compartirle a la gente la palabra de Dios y de vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Pero qué importante es, hermanos, que no que la gente lo diga solamente, sino sobre todo que tú y yo podamos asentar y decir, Dios está conmigo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O no, hermano? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más, Señor, queremos darle gracias. Bendito Padre, en primer lugar porque un día alguien nos compartió el mensaje de salvación. Y un día su bendito Espíritu nos convenció de justicia, de juicio y de pecado, y por su gracia, dice la Biblia, nacimos de nuevo, una nueva creación, porque el que está en Cristo es una nueva creación. Le damos gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a no entristecer su corazón. Ayúdenos, Señor, a no ser hijos desobedientes. Y sobre todo, Señor, ayúdenos a no hacer planes en este mundo que está caminando a la destrucción. La Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y la Biblia dice que vendrán tiempos peores. Eso dice usted en su palabra. No debemos esperar que la situación en el mundo va a mejorar, es mentira. No va a mejorar, va a empeorar. Más guerras, más pestes, más desastres naturales, y lo más terrible es que el amor de muchos se enfriará. Muchos abandonarán la fe. Más bien, no abandonarán. Muchos están abandonando la fe, abandonando la vida cristiana, abandonando la oración. Entre semana, difícilmente las personas dicen que no tienen tiempo para orar, engañándose a ellos mismos. Y resulta que es parte de la apostasía, el abandono de la fe. Cuando no confiamos en Dios, decimos que confiamos, pero no es verdad. Con nuestros hechos demostramos lo contrario. Perdónenos, Señor, ayúdenos, levántenos y rogamos, Señor, que esta semana que usted nos permita comenzar sea una semana en la que trabajemos más en nuestra vida cristiana. Y decía un predicador que los cristianos sí debemos tener ambiciones, pero ambiciones no como las que tiene el mundo, sino ambiciones de orar más tiempo, dedicar más tiempo a escudriñar la Biblia, dedicar más tiempo a vivir una vida santa, porque somos llamados a la santidad, dedicar más tiempo al evangelismo, dedicar más tiempo a las cosas eternas. Sí debemos tener ambiciones, pero ambiciones no de acuerdo al mundo, ni las cosas de este mundo, sino ambiciones en las cosas eternas, Señor. Ayúdenos a ir más allá de nuestras fuerzas. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros. Y, Señor, gracias por este tiempo que nos permite. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Amén.